En una sociedad permisiva, llena de decisiones y caminos, donde se han distorsionado los principios y valores cristianos, la palabra de Dios se pronuncia en un mensaje de exhortación y llamado al creyente de hoy para andar por sendas derechas. Por lo cual, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y dejemos que el consejo bíblico enderece nuestros pasos hacia la vida eterna. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios les bendiga a todos los que estamos ya en este programa Sendas Derechas. Es una bendición para cada uno de nosotros poder de nuevo presentarnos allá, posiblemente en su casa, posiblemente en su vehículo, no sé, donde nos sintonice. Es un privilegio de parte de Dios poder llegar hasta allá y poder estudiar la palabra de Dios y dar un poco de esa vida espiritual que producen las palabras del Dios de los cielos. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Así que bienvenidos todos a este programa. Es una bendición de nuevo poder presentarnos aquí y entrar de nuevo a este estudio de la palabra del Señor, que seguramente ha sido de bendición para ustedes tanto como para nosotros. Hoy le damos la bienvenida a todos ustedes, también agradeciendo y dando la bienvenida al equipo técnico de medios aquí en la Iglesia Cristiana Volvamos a Dios desde la ciudad de Valparaíso. Sabemos que detrás de las cámaras hay mucho trabajo, gente que tiene que estar al tanto, saca de su tiempo, etcétera. Les agradecemos. En este caso, pues tenemos también en la mesa de trabajo hoy a nuestro pastor Pedro López desde la ciudad de Lima, Perú, que siempre nos acompaña en este programa tan maravilloso que hemos aprendido mucho de la palabra del Señor. Aquí vemos algunos que ya se están conectando en vivo y otros que pues seguramente más adelante irán conectándose, y pues pedimos a todos ustedes que los que vayan entrando manden sus comentarios, manden sus saludos para saber desde dónde nos sintonizan. Eso también es de gran bendición y también es para nosotros de mucho agrado poder mencionarles y de ánimo para seguir adelante en este trabajo, en esta palabra, en estos estudios que el Señor nos ha regalado. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Yo voy a dejar unas palabras al pastor Pedro. Desde la ciudad de Lima, Perú, nos acompaña pastor Pedro López, director nacional de la obra y de la Iglesia Cristiana Volvamos a Dios, allá en el Perú. Y él está precisamente o exactamente en la ciudad de Lima, allá en la avenida Universitaria, a unos 5 o 10 minutos del aeropuerto internacional. Le mandamos un saludo, pastor Pedro, y dejamos los micrófonos para que nos salude a toda esta vasta audiencia que sabemos que empezará a conectarse en este momento. Yo le bendiga a cada uno de mis hermanos, también al doctor Manuel López, a los que le colaboran en Valparaíso. Es una bendición poder compartir desde acá, desde Perú. Lleva un amoroso salud. Todos los hermanos de y también el cuerpo nacional, el cual está trabajando en el programa del Señor Volvamos a Dios. También todos los radioyentes a través de las redes sociales están atentos a la enseñanza, y siempre una gran bendición poder aprender de la palabra del Señor, pero también expresar lo que la palabra del Señor dice. Así que un saludo cordial, que este programa sea de bendición en esta tarde para todos los que están.
Gracias, Pastor Pedro, desde allá de Lima, Perú. Ya tenemos algunos que están conectándose. Como siempre, saludamos muy especialmente a nuestra hermana Ruth Zúñiga y su esposo allá en Puerto Montt, que ya están conectados aquí con nosotros. Una bendición. Y pues hoy tenemos un testimonio precisamente de las oraciones que se han estado haciendo por los que nos escuchan a través de las redes y también los que están pendientes de los cultos. Habíamos recibido unas peticiones de oración, entre ellas una petición acerca de una sobrina de nuestra hermana Ruth Zúñiga y también nuestro hermano Rafael Zavala, y que hoy nos comunicaban y hablábamos de que Dios le ha restituido del hospital donde estaba ya desahuciada. El Señor le ha restituido y Dios ha contestado nuestras peticiones. Un abrazo para nuestra hermana Ruth, nuestro hermano Rafael. Gloria al Señor por estas cosas que Dios está haciendo en sus vidas, en su familia. Ella precisamente está aquí en Valparaíso, no es la señorita que estábamos orando por ella. Y pues gloria a Dios, ya está en mejores condiciones y Dios le ha salvado y ahora ella pues quiere servirle al Señor según lo manifestó. Un abrazo para ella y para nuestros hermanos allá en Puerto Montt. También vemos aquí a nuestra hermana Norma Aldana Grados, que es allá en Antofagasta, una de las fieles oyentes con su esposo Abad Marca, que están allá pendientes siempre de estas transmisiones. Un abrazo para ella. Nuestra hermana Miriam Muñoz, que es parte de la congregación de aquí de Valparaíso, también reciba un abrazo hasta allá Playa Ancha. Claro que también está nuestra hermana Irma García desde Estados Unidos, exactamente desde Texas. Un abrazo muy especial a nuestra hermana Irma García, también ella es fiel oyente de las transmisiones que hacemos desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Volvamos a Dios Valparaíso. Ya les esperamos en algún momento, ya puede venir aquí con nosotros, será muy bienvenida y le amamos en el Señor a ella y a toda su familia. Nuestra hermana Darby Ballenas CG, que también es miembro de la Iglesia Cristiana Volvamos a Dios allá en Antofagasta. Dios le bendiga, hermana Darby. Nuestra hermana Germania Soriano y también nuestra hermana pues Diana Marulanda Quintero, que es la esposa de nuestro pastor Pedro allá en Lima, Perú. Bien, más adelante estaremos diciendo algunas otras más. Estamos viendo cómo ya van entrando en la sintonía y queremos empezar desde luego la palabra del Señor. Para iniciar hoy estamos tratando un tema muy interesante que hemos titulado El hogar ideal, ¿verdad? El hogar cristiano o ideal que queremos todos tener. Y ya vimos la primera parte, que ha sido precisamente una de las partes más importantes, y es la economía en el hogar. También vimos la segunda parte, que otra de las partes primordiales en un matrimonio, como lo es la vida sexual de la pareja en el matrimonio cristiano. Y hoy vamos a ver un tercer tema, o a empezar un tercer tema que es sumamente importante también dentro de el matrimonio cristiano, y también obviamente que no es cristiano. Estas cosas también son de vital importancia que se hablen en la iglesia, y que mejor a la luz de las Escrituras. Dice aquí la palabra del Señor entonces, abriendo la Escritura, allá en Proverbios capítulo 6 y verso 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Dice también en el Proverbios capítulo número 10 y verso 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si vamos también al Proverbios capítulo número 1 y verso número 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. También habla el verso número del capítulo número 30 y verso número 11. La palabra de Dios nos habla y dice, hay generación que maldice a su padre
y a su madre no bendice. Por lo que hemos leído, pues hoy nos toca entrar en un tema muy especial y también bastante delicado, como es la crianza y la formación de los hijos. La crianza y la formación de los hijos. Aquí hemos puesto en una pequeña encuesta, me va ayudando el pastor Pedro allá en Lima, Perú. Pastor, aquí hemos visto varios, o tenemos aquí en el documento que los dos pues hemos tenido una asignación de porcentajes. ¿Cómo se cree la gente o cómo creemos nosotros que debe o qué influencia hay dentro de los factores para la formación de los hijos? Aquí dice, el hogar es una de las influencias grandes en la formación, la escuela y el colegio, el entorno social, la cultura de esta época, la iglesia, la sociedad y el Estado, los medios de comunicación, los amigos, y en esos hay que asignar un porcentaje. ¿Qué porcentaje usted pondría en cada uno de ellos? Y pues explíquenos por qué daría usted el porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el de mayor porcentaje? Por lo menos que nos diga los primeros tres que a su consideración usted tenga en su mente que sean los más importantes en la influencia de la formación de los hijos en esta época. Recordemos que hay muchas épocas, ¿no? Pero estamos viviendo en esta época. ¿Y qué es lo que influye más la vida de los hijos en su formación? Pastor Pedro, ¿cómo usted vería los primeros tres grandes factores que usted en orden de escala sería por prioridad, por supuesto, usted adjudicaría en estos porcentajes que estamos viendo? Amén. Bueno, pues siento yo que el de mayor porcentaje es el hogar. Del hogar parte todo, si pudiéramos decir, la primera escuela para todo ser humano. Luego, si la familia es cliente de poder, la iglesia también tiene gran importancia, porque también debe de ser guiado por Dios para poder pertenecer a un ministerio muy importante. Uno tenga la guianza de Dios. Yo he visto mucha gente que en este tiempo actúa de manera muy responsable en cuanto a esto. Muchos andan buscando la iglesia donde se sientan bien y no donde el Señor dice, donde el Señor va a alimentar. Entonces la guianza es importante en la iglesia. Y hoy por hoy también una de las cosas que está en cierta manera influenciando, quizás en otras épocas no, pero hoy sí son los medios de comunicación. Yo podría decir que esas tres son los factores de mayor influencia en la formación actual de nuestros hijos. Sí, yo coincido mucho con el pastor Pedro. Con usted coincido, obviamente, el primer gran porcentaje que nosotros adjudicaríamos en la formación de los hijos, no solo hablando bíblicamente, sino socialmente y hablando de una manera puramente psicológica, podríamos hablar del hogar. El hogar es la parte en donde el niño se desarrolla en los primeros días. Dice la palabra del Señor, obviamente, que instruyamos al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde se hace esa instrucción? Obviamente es en el hogar. Tenemos un bagaje bíblico poderoso en donde nos habla precisamente que tal el padre, tal son los padres, tal son los hijos y las hijas que tenemos. Nosotros, yo creo que en cada uno de estos porcentajes varía según el entorno social o según cómo es la persona o cómo son los padres. Por ejemplo, el primero es el hogar, definitivamente ese es el primero.
Pero si hay un segundo lugar, depende si los padres son cristianos o no. Si los padres son cristianos, fieles a Dios, entonces la segunda gran influencia que tiene el niño es obviamente la iglesia. Yo creo que tanto el entorno social como la iglesia es uno solo. ¿Por qué? Porque según la sociedad que la persona y que los padres se relacionan, así mismo es la influencia sobre los hijos y de las hijas. Por ejemplo, si una persona no viene a la iglesia o es un cristiano, pero que es un cristiano que tal vez es infiel, un cristiano infiel, que no da los pasos de fe correspondientes, por ejemplo, un cristiano que sea carnal, por ejemplo, eso va a repercutir totalmente en la formación de los hijos. Así como es espiritualmente el padre, así será también espiritualmente los hijos. Nosotros entonces nos damos, yo me tiro más a la iglesia, pero también junto con el entorno social, porque depende mucho de cómo es el padre. Ahora, si el entorno social obviamente es de una pareja mundana o una pareja que no viene a la iglesia, entonces su entorno social es el que mandará encima de esa formación. Y por último, obviamente lo que usted decía es algo impresionante. Nunca pensé que eso de los medios de comunicación en este tiempo fuera a ser más poderoso que la influencia, incluso socialmente hablando. Vea usted, veamos todos de que la influencia de los medios de comunicación en los niños ahora está hasta imperando encima incluso de las necesidades básicas, porque usted ve que hay un niño que están, hermano, por ejemplo, se les pone el celular y hay niños que están metidos en ese celular y ni siquiera aprenden a ir al baño, ni siquiera tienen necesidad de baño. Usted los ve que no tienen necesidad de comida, no comen, no se mueven, están totalmente hipnotizados por esta clase de aparatos y de pantallas que ahora pues el mundo y que la ciencia ha dado en este tiempo. Entonces yo adjudicaría también la tercera parte a los medios de comunicación. Vivimos un tiempo en donde todos somos influenciados por esto. Todos hacemos uso de los medios de comunicación, pero debemos nosotros claramente la tecnología tenerla como un segundo plano, como hasta un tercer plano, ¿verdad? Para que la tecnología no reine sobre nosotros. La Biblia habla y dice que en los posteriores tiempos la tecnología aumentará, pero hay versiones bíblicas donde dice la tecnología o la ciencia, mejor dicho, aumentará. Y hay versiones en donde dice, o la versión más antigua dice, la ciencia reinará. Y vemos cómo es tan certera la palabra que en estos tiempos realmente la ciencia es la que manda, la ciencia es la que reina, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos y hermanas, en que seamos nosotros los que instruyamos a nuestros niños y no dejarlo, ni dejar la formación al aparato del celular, ni al aparato de televisión, ni a la pantalla, porque es increíble cómo en estos tiempos el diablo ha cautivado y la ciencia y la tecnología ha cautivado la mente de los niños. Ve, ahora ya no hay casi niños en los parques, ya no hay niños ahora que jueguen normalmente. Ahora todo es a base de la tecnología y de la ciencia, y debemos de tener mucho cuidado en estas cosas. Yo sé que en algún momento ellos van a hacer uso de eso, o sea, no la podemos obviar, porque el que esconde estas cosas de los hijos, un día cuando se descubren estas cosas, pues entonces los hijos se desembocan, por decirlo de esa palabra, se desembocan, ya no tienen control, sino que hay que enseñar a los hijos a tener control, que nosotros controlemos, ¿verdad? Controlemos la ciencia y la tecnología, pero no que la tecnología y que los medios de comunicación nos controlen a nosotros. Bien, ahora entrando ya en el aspecto, bueno, eso es muy, muy interesante, eso es porcentaje.
porque también creo que el colegio el entorno social en el colegio, pues también tiene que ver en la formación de los hijos, también incluso el medio social donde se mueve hablando económicamente. También hay una influencia, ¿verdad? Pero no es total. La influencia total de los hijos están en el hogar y en el entorno, obviamente, social en donde se mueve la pareja. Le repito, si es cristiano, pues será en el entorno social cristiano, pero si es en lo mundano, será en el entorno mundano y carnal. Eso es claramente lo que hemos visto en estos tiempos. Entonces, entrando ya en la palabra de Dios, aquí nosotros podemos observar de que la formación de los hijos, la responsabilidad recae no en el celular, no recae en la iglesia, no recae en la escuela, no tomará Dios cuentas a ninguna de estas instituciones, tampoco tomará cuentas del pastor, ni tomará cuentas a otro formador, sino que tomará cuentas es a los padres por la crianza y la formación de los hijos. Eso está claramente en los 4 versos que hemos leído. Si usted se da cuenta, la Biblia autoriza totalmente al padre para criar y formar a los hijos. Pueden tener influencia y poder tener ayuda espiritual en la iglesia. Una maestra de escuela dominical, el pastor, los maestros del colegio pueden ayudar a algo. Pero cuando hablamos de crianza y de formación, estamos hablando que la palabra de Dios lo adjudica exclusivamente a los padres del infante. Por eso usted ve aquí en estos versos que leímos, ya interpretando el primer verso, que es el 6:20, vea lo que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí está hablando que el padre y la madre son los que enseñan. La madre enseña y la Biblia habla de que el padre manda en la casa. Es decir, cuando hablamos de mandamiento, estamos hablando de el cumplir las reglas que se ponen. Es decir, el padre tiene que poner reglas en su casa, debe de poner mandamientos en su hogar, y la madre tiene que enseñar a los hijos a respetar esos mandamientos que el padre ha puesto según la parte bíblica. Le vuelvo a repetir entonces, el padre es el que da el mandamiento, es decir, el padre es el que pone y estipula las leyes, y el padre es el que pone las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se tienen que hacer, bajo la guianza de la palabra de Dios, por supuesto. Estamos hablando de un hogar cristiano. Número 2, también la madre debe de enseñar a los hijos a cumplir esos mandamientos. Pero ¿cómo se va a enseñar si la misma madre no cumple los mandamientos puestos? Entonces hay que primero ponerse de acuerdo. Por eso, antes de poner mandamientos en un hogar, hay que ponerse de acuerdo el padre y la madre. ¿Para qué? Para que en conjunto se marque una disciplina dentro del hogar. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de disciplina, de orden. El mandamiento ordena, el mandamiento disciplina la persona. Pero aquí habla que también está el modo de la enseñanza. La enseñanza entonces la da la madre a los hijos. Por eso dice aquí: guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza que da tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello. Vea lo que dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. O sea, está hablando de que esa enseñanza y ese mandamiento se va a repetir en la vida de la persona. Por eso usted ve que hay familias desordenadas, y ese desorden se pasa a los hijos.
Y el desorden no me estoy refiriendo a que un día pues la casa esté en desorden, tirados por allá algunas cosas, porque eso se puede ordenar en un momento. Estamos hablando un orden económico, un orden sentimental, un orden pasional. O sea, tiene que haber un orden también espiritual sobre todas las cosas. Cuando se ordena lo espiritual, entonces se ordenará lo material. Cuando nosotros ordenamos lo espiritual en primera instancia, eso nos dará la fuerza para poder ordenar lo demás. Por ejemplo, una persona o una familia le enseñan a los hijos, por ejemplo, la disciplina de ir a la escuela, y son radicales en eso. Y dice, es que usted tiene que ir, llueve o relampaguee, pero aflojan en la asistencia al templo. Entonces usted se da cuenta que el niño crece pensando que el colegio es más serio y mejor que la casa de Dios. Y que la casa de Dios no es un mandamiento, sino la casa de Dios es cuando Él lo quiere hacer. Esas cosas, por ejemplo, van aflojando la vida espiritual. Por eso se tiene que crear esa disciplina. La disciplina de la asistencia al templo. La persona que hace eso con sus hijos, de no dejarlos en casa, siempre estar en el culto. Esa es la primera disciplina que debe de tener una familia que quiere ser exitosa. La disciplina de no faltar a las cosas de Dios. Que lo que se ha estipulado en la casa o lo que se ha estipulado en la iglesia, no se falta. Esa disciplina los niños crecen de una forma tan maravillosa que más adelante, cuando son más grandes, si uno como padre se atrasa, ellos le dicen a uno, no, yo tengo que estar temprano allá. O sea, ve cómo de primero se formó y después ahora son ayuda para nosotros mismos. Entonces, el mandamiento debe estar atado en el cuello. El mandamiento, dice, lo va a guiar a uno. También el mandamiento nos va a guardar cuando durmamos. Es decir, vamos a tener un sueño de verdad tranquilo. ¿Cuánta gente no duerme porque anda en desórdenes en su vida? Vea usted, por ejemplo, el que anda en deudas. ¿Acaso puede dormir? Pero el que no, el que ha guardado el mandamiento de ser disciplinado en su economía y mantiene, y no importa que tenga deudas, sino honrar esas deudas, pagarlas, ese dormirá en paz. Por eso dice aquí, cuando duerman te guardará. Y también dice, y hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, tendrá un futuro, un mañana. Si nosotros no enseñamos eso a nuestros hijos, entonces lo malo también se enseña. Y es más, no se necesita mucho para enseñar lo malo. Lo malo la gente lo absorbe como si fueran esponjas, ¿verdad? Entonces cuando se es indisciplinado en la casa, usted note que esa persona será indisciplinada en su hogar. Entonces note que los hijos serán indisciplinados en su trabajo. Entonces nota que son indisciplinados en la iglesia. Y no se marca el mandamiento, ni el orden, ni la disciplina que se debe de marcar. Estas cosas o estos aspectos darán a nosotros, en la formación de nuestros hijos, una base para poder ahí edificar todo lo que querramos edificar con ellos, con una base sólida, para que todo ese andamiaje no se caiga después. Hay varios aspectos importantes de los cuales necesitamos nosotros entender en la formación de los hijos. Por ejemplo, o mejor dicho, como primer punto está el orden o la crianza y la formación en lo material, en lo económico, en lo disciplinario, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo moral y también en lo físico o en lo psicológico. Todos estos aspectos necesitan una guianza, necesitan una disciplina, una crianza, una formación. Ve usted, por ejemplo, cuántas personas o cuántos muchachos no son estables en la forma laboral. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados ni disciplinados a trabajar con otros, a trabajar con un jefe. Entonces usted se da cuenta que no tienen estabilidad laboral. En donde se relacionen siempre tendrán problemas.
esas cosas donde se corrigen en la casa. Entonces yo quiero dejar al pastor Pedro para que nos hable algunos de estos aspectos que yo sé que van a ser de mucha bendición para nosotros, y también después ir añadiendo los otros que el pastor pues vaya dejando, lo vamos nosotros también ahondando en estos aspectos que son tan importantes. Pastor Pedro, entonces, explíquenos esta clase de aspectos que se deben de disciplinar en la vida de un infante o de una persona que está bajo tutela de los padres en la formación y en la crianza de su vida secular. Bueno, muchas gracias por el espacio. Hay mucho que hablar, realmente la Biblia está llena de muchos ejemplos importantes en la formación de los hijos, pero yendo a Deuteronomio, donde encontramos el gran mandamiento, Deuteronomio 6, es la ordenanza que Dios da al pueblo de Israel, donde podemos resumir prácticamente todo y donde se resume la ley misma. En el gran mandamiento, Deuteronomio 6, versículo 5 en adelante, claramente podemos darnos cuenta que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, lo prioritario precisamente es lo espiritual. Siempre es importante enseñarle a los hijos que más que ser seres humanos, y si se pudiera decir seres de carne y hueso, también somos seres espirituales. Y así como necesitamos el alimento material, también necesitamos el alimento espiritual. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacer conciencia en nuestros hijos que el hombre espiritual o la mujer espiritual que habita en nosotros necesita también alimentarse, necesita crecer, y eso solo se logra obedeciendo esto que hemos leído: el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo. Son dos principios muy importantes donde todo lo demás va a girar en torno a esto, y va a ser posible que el niño y la niña también puedan demostrar ese respeto a la persona de Dios y por ende a los padres. Es muy importante el factor espiritual. Muchas veces le damos el último lugar, pero es importante que sea prioritario en nuestras vidas. Otro ejemplo muy hermoso lo encontramos en Éxodo, precisamente la madre de Moisés, que es una mujer que vale la pena hablar de ella, es Jocabed. Claramente la presenta el escritor, en este caso Moisés, habla de su familia, habla de su origen, y en todo ese pasaje del 1 al 10 nos podemos dar cuenta cómo esta mujer virtuosa llamada Jocabed fue una mujer que pudo esconder al bebé por 3 meses. Y yo me he puesto a pensar en este pasaje, cómo es que una mujer puede esconder un niño sin que llore, sin que haga berrinches, sin tantas cosas. Dios le tuvo que dar la capacidad para poder ocultar a Moisés todo ese tiempo sin que fuera detectado. Luego, cómo a través de su hermana, guiada por Dios sin duda alguna, hace que el niño lo pongan en la orilla del río, y luego pues el Señor operó un milagro. Y lo más grandioso fue que la misma madre fue la que pudo criarlo. Lo dice el 2:10, cuando el niño creció, el 8,
o el 7. Entonces su hermana María dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces vemos que el mismo nombre de este personaje no es un nombre hebreo, sino es un nombre egipcio, puesto por la hija de Faraón. Sin embargo, nunca Moisés perdió su identidad. Siempre entendió que el pueblo hebreo eran sus verdaderos hermanos, era su verdadero pueblo. O sea, qué importante, amados hermanos, que en la crianza nosotros podamos transmitir a nuestros niños, a nuestros hijos, cuál es nuestra identidad, que somos pueblo de Dios, que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos, que este mundo no es nuestro hogar. Vea usted que la formación en esos años fue tan fuerte que ya después Moisés ya no tenía a su madre, estaba en el palacio, estaba sujeto a muchas tentaciones, a muchas en cierta manera, influencias en lo económico, en todo lo demás, en lo sentimental, en lo moral, porque precisamente la cultura egipcia era una de las culturas que fomentaba mucho el desorden moral, en lo moral, el desorden sentimental, y también, no digamos, los religiosos. Imagínense cuántas estatuas, cuántos dioses paganos, toda esa influencia. Moisés fue capaz de superarla y de entender cuál era el propósito y ser guiado por Dios. Desde luego, Dios tenía propósitos con ese niño, pero Dios tiene propósitos con todos. Sí, desde el hecho que Dios permite que un niño crezca, que un niño nazca, es porque Dios tiene propósitos, pero Él delega, como decía el pastor, a los padres esta enorme tarea, y es de nosotros el poder tener, en cierta manera, la ayuda de Dios, de poder buscar. Note usted que la madre de Moisés cumple un papel muy fundamental, aunque también el padre, porque se nos menciona el nombre del padre, Amram, pero la madre fue, si pudiéramos decir, la tutora, la maestra, una persona comprometida con la formación, no solo de Moisés. Aquí se nos habla de Moisés, pero también de Aarón y María, que fueron las personas que lideraron el pueblo de Israel durante el desierto. El Señor los levantó a los tres. Conocemos a Moisés por su entrega, su devoción, y que él llegó a tener una comunión mucho más íntima y estrecha y profunda con Dios, pero realmente fueron los tres los que lideraron al pueblo del Señor. Gracias a Dios nos dejan estos ejemplos, y pudiéramos nombrar muchos más, pero vea la preponderancia que hay. Hay muchos detalles. Hubo gente que lastimosamente fracasó en la formación de los hijos. Podemos citar, por ejemplo, a Samuel. Primera de Samuel 8 nos habla que en el versículo 3 que los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, note usted que lastimosamente en el caso de Samuel, y no lo responsabilizamos tanto a él, sino a la madre. ¿Dónde estaba la madre? ¿Qué pasó en la formación
de los hijos en esta. Esa es una gran incógnita, un gran misterio que a la Biblia no lo deja claro, pero sí podemos darnos cuenta que prácticamente esta actitud de los hijos fue el final prácticamente de, si se pudiera decir, el ministerio del profeta como líder máximo en la nación hebrea. Llegaron los ancianos y le dijeron: no, tus hijos no nos van a gobernar, tus hijos no han seguido lo recto, constituyanos rey. Hermano, qué tremendo es esto, porque siendo un hombre recto, un hombre respaldados por Dios de una gran manera, sus hijos lastimosamente no pudieron seguir el testimonio que él les había dado. Podríamos hablar también de Job. Job nos arroja mucha luz ese libro acerca de la formación. Precisamente, si me acompañan en esta tarde, el tiempo va avanzando un poquito ligero, pero si vamos a Job 1, usted en su casa lo puede anotar y lo puede estudiar ya un poquito más detenidamente, pero en el primer capítulo de Job, por ejemplo, los versículos 4 y 5, nos habla de la actitud de sus hijos, cómo los hijos era su proceder, que no era recto, empezando de que hacían banquetes, enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y lo que dice el 5, habiendo pasado ese turno los días de la fiesta del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea, imagínense el tipo de hijos que tenía. Por eso podemos ver más adelante, del 13 al 15, cómo estos muchachos estaban precisamente en un día de esos de compartir. Dice: aconteció un día que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. O sea, estaban en ese jolgorio cuando vino de repente un viento, azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que siendo Job un hombre perfecto, un hombre recto, sus hijos no pudieron seguir ese ejemplo. Vuelvo y repito, no podemos tampoco responsabilizar solamente a este varón, porque más adelante en Job 8 dice el 4: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Pero no solo tenemos este versículo que es revelador, sino si vamos a Ezequiel 14, hay una palabra profética en Ezequiel 14, y usted lo puede leer en la casa, amado hermano, donde precisamente nos habla la palabra del Señor acerca también de Job. Solo que aquí está hablándole al pueblo de Israel en Ezequiel 14, del 12 al 23. Pero vamos a leer una parte para que usted lo escuche. Ezequiel 14, 12: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mismo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, y ahí hace la aclaración: Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pero más adelante, en el 18, en el 17 y en el 18, escuche: o si yo trajere espada sobre la tierra, dijere espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían
librados. Bueno, eso ya lo puede leer en su casa para ahondar un poquito en esto, pero lo que me llama la atención es precisamente lo que estamos disertando con el pastor. Estamos comentando acerca de cuán importante es la formación de los hijos en lo espiritual. Hay también ejemplos buenos, no vamos a hablar que solo hay ejemplos malos. Ya vimos un ejemplo bueno con Moisés y sus hermanos, pero también en Lucas 2 es increíble ver cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, y vale la pena de verdad estudiar un poquito acerca de estos pasajes para que podamos nosotros tomar luz. Y nos habla, en primer lugar nos habla de los padres. En Lucas 1:6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire que habla de los dos, tanto del padre como de la madre, Zacarías y Elizabeth, y ya eran avanzados de edad, eran muy avanzados de edad. Sin embargo, el 7 lo dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Sin embargo, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Ya todos sabemos que el Señor hizo un milagro. El Señor le concedió tener hijos a Elizabeth, y vemos que hay una palabra también profética acerca de él, que sería el lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso lo dice el 1:15. El ángel también les dice el nombre, el 1:13. Entonces, estamos viendo guianza de Dios, en este caso desde antes del nacimiento, sabiendo el nombre, sabiendo el propósito, y ellos eran de avanzada edad. Sin embargo, Dios les concede este privilegio de ser padres. Pero si nos vamos al 80, nos vamos a dar cuenta que ellos, por ser de edad avanzada, quizás ya no estuvieron en la mayoría de la formación. Quizás lo tuvieron en los primeros años, pero ya el crecimiento quizás ellos no pudieron verlo. Sin embargo, la Biblia claramente habla en el 1:80 de Lucas que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo, oiga esto, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, note usted que él, pudiendo seguir el sacerdocio del padre, porque Zacarías era del sacerdocio, por ende Juan podía optar a esto. Sin embargo, él es llevado al desierto. Muchos estudiadores eruditos dicen que habitó con los judíos esenios, que era como unos grupos de judíos que estaban en los desiertos precisamente para no contaminarse con todo lo que se movía, el espíritu religioso y todo el contexto que se movía en Israel en esas épocas. Entonces, básicamente podemos darnos cuenta que Juan el Bautista, en su crecimiento, fue protegido de muchas cosas, de muchas adversidades, de muchas influencias que podían ser perjudiciales para él, y cumplir el propósito precisamente para el cual el Señor lo llamó. La gran ventaja fue lleno del Espíritu Santo. O sea, vea lo espiritual, aún desde el vientre de su madre. Entonces, qué bueno es influenciar en nuestros hijos para lo espiritual, que nuestros hijos crezcan en la forma espiritual. Y no estoy hablando de ser irresponsables y espiritualizar todo, no, sino de verdad darles un ejemplo. Ya vimos el tipo de padres que tuvo. Entonces, con eso podemos darnos cuenta que realmente el ejemplo impacta y puede ser de gran bendición en la formación de los hijos. Hay mucho de qué hablar. Realmente la Biblia está llena de muchos pasajes, incluso Jesucristo, pero vamos a dejar al pastor Manuel para que él desarrolle más de este tema. Muchas gracias, pastor Pedro, por esta enseñanza tan maravillosa. Sí, la Biblia está llena de
ejemplos importantes acerca de buenos padres. Hablaba el pastor acerca de Jocabed, que para mí es uno de los ejemplos de crianza más poderosos que yo encuentro aquí, aunque no se en la Biblia, aunque no se narra todo en totalidad lo que ella fue, pero debemos de entender una cosa, y es que el éxito y el exitismo de una mujer de Dios, de una mujer virtuosa y de un hombre de Dios, aparte del ministerio, es su propia familia. Dese cuenta, el éxito real de la mujer virtuosa que habla el 31 de Proverbios es en sus hijos y en el marido que tiene. Y ahí se refleja realmente quién es ella, quién es esa mujer. Y en el caso del hombre, igual, quién es su esposa, cómo se siente su esposa con él. Y ahí caemos muchísimas personas en pensar y en tratar de poner antes, tal vez con buenas intenciones, pero usted sabe que el infierno está lleno de buenas intenciones, pero ¿cuántos con buenas intenciones, entre comillas, ponen antes, hermano, las cosas, hermano, o el servicio que se hace en la obra de Dios antes que su familia? Y eso lleva a resultados funestos, a resultados terribles en la obra de Dios. Vea usted, la mayoría de esos matrimonios terminan en adulterios, terminan en malos testimonios, y que después se le echa, como lo dice el mismo libro de Proverbios, que después de tomar esas malas decisiones se le echa la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de nuestras decisiones. Nosotros tenemos que vivir y tenemos que pagar los platos rotos o vivir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y eso lo dice la palabra del Señor. ¿Queremos buenos hijos? ¿Queremos formar y criar buenos hijos? ¿Qué debemos de hacer? Ser buenos cristianos, ser buenos padres. Nadie es el padre perfecto. A nadie se nos enseñó ser padres ni madres. Sin embargo, la Biblia sí nos enseña y sí nos refiere. Si la estudiamos, nosotros sí sabremos cómo debemos de trabajar y cómo debemos de ejercer la mayordomía. Porque le digo una cosa también, los hijos son una herencia por un tiempo con usted y conmigo. Nosotros somos mayordomos de esa herencia por un tiempo, porque los hijos, realmente nuestros hijos son de Dios, y Dios los utilizará y los sacará de su casa y los llevará donde quiera Él que vayan, y hará lo que Él quiera con ellos. Nosotros solamente administramos un tiempo la vida de ellos. Pero qué tremendo cómo el Señor busca para ser un hombre de Dios, hombres y mujeres espirituales. Yo le quiero decir algo a usted con mucho cariño y mucho amor, pero ¿cómo quiere usted y yo que digan, porque yo he escuchado muchos padres que dicen es que este niño será un siervo de Dios, una sierva del Señor? ¿Y cómo queremos nosotros ser que nuestros hijos y nuestras hijas sean siervos del Señor si ni siquiera asistimos al templo, si ni siquiera oramos, si ni siquiera buscamos a Dios, que vivimos una vida completamente floja en el servicio a Dios, floja en el aspecto espiritual, pero nos llenamos la boca diciendo que este será de Dios? Y hay muchos que se presentan en la iglesia y le ponen las manos y dicen, si este es tardar en venir, Señor, que sea un pastor, un hombre tuyo, un hombre de Dios. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, de balde son estas cosas, son habladurías y pantalla. ¿Cómo logramos nosotros hacer que un hombre sea y que una mujer sea de Dios como lo hizo Jocabed? Nunca se ve a Jocabed con un exitismo grande en la Biblia, pero ese hombre que ella formó fue uno de los hombres que hasta en este tiempo veneran los hebreos, por cuanto Dios lo usó de maneras maravillosas, con maravillas y de una manera maravillosa. Entonces, amados hermanos, se nos fue el tiempo. Queremos saludar a algunos de los que nos han escrito, y el próximo día seguimos con esto de este estudio tan maravilloso como lo es
la formación de los hijos en el hogar. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes somos los responsables en el momento de la formación, de la crianza de ellos? Pues ahora ya estamos descubriendo una parte, y es que somos nosotros mismos los que tenemos la obligación. Así como es usted, señora, así será su hija. Así como es usted, hermano que me escucha, hermana, así serán sus hijos. Si nosotros somos espirituales e intentamos hacer las cosas para Dios y queremos ser espirituales, entonces ellos buscarán eso y no tendremos más que estar hablando ni estar diciendo. Así que un abrazo para todos. Aquí estamos viendo algunos de los hermanos que se fueron conectando. Un abrazo para el pastor Gerardo Girardo, que está allá en la parte de Colombia, en Puerto Berrío, Colombia. Allá vemos al pastor Gerardo Girardo, que nos manda un abrazo, y nosotros también pues le mandamos un abrazo hasta allá. Le mandamos un abrazo también y un saludo a nuestros hermanos Miller allá en Lima, Perú, a nuestra hermana Cristina Villalón aquí en Valparaíso con su esposo, nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Norma Aldana, ya lo habíamos saludado desde Antofagasta, nuestra hermana Ruth Zúñiga también nuestra hermana Miriam y por supuesto nuestra hermana Irma García desde la ciudad de Texas, Estados Unidos. También a nuestra hermana Darby, nuestra hermana Germania, y también aquí hay algunos como nuestra hermana Emma Lastra, esposa de nuestro hermano Ireno Vargas, allá en Antofagasta. Dios le bendiga mucho, hermano Ireno, y a su querida esposa. Nuestra hermana también Sandra Rojas, allá en Medellín, Colombia, un abrazo para ella. Y nuestro hermano Carlos Fermín y también nuestro hermano David Silva, también ellos son miembros aquí de la iglesia. Nuestra hermana Caterina Antiguay también manda un saludo y pues obviamente un abrazo para todos nosotros. Así que hermanos y hermanas, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Hemos visto que van muchos conectados y esperamos que este programa sea y estos estudios sean de bendición para su vida. No me queda más de darle a todos ustedes una bendición desde este lugar y darle unas palabras al pastor Pedro para que se despida desde allá, desde la ciudad de Lima, Perú. Pastor Pedro, el micrófono es suyo para que se despida de la audiencia. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Un privilegio siempre poder estar conectados y poder compartir la grandeza y la misericordia de Dios, que a través de su palabra nos instruye, nos enseña, porque Él espera de nosotros siempre lo mejor. Así que saludos al pastor Manuel, a la pastora Alejandra, a nuestro hermano Pedro Rojas, quienes colaboran de todo corazón, a su hijo Aarón también, y a todos los hermanos que también han estado presentes desde acá. Les enviamos un cordial saludo. Dios les bendiga grandemente. Así es, Dios les bendiga también, pastor Pedro, a su esposa. Un abrazo para toda la audiencia y nos vemos el próximo día, miércoles, a partir de las 7 de la noche, hora Ciudad de Valparaíso. Para todos ustedes, un abrazo muy especial y hasta el próximo de su programa Sendas Derechas. Dios les bendiga. La Iglesia Cristiana, Volvamos a Dios Valparaíso, presentó su programa Sendas Derechas. Visítanos en calle Eleuterio Ramírez 456A, en el centro de la ciudad de Valparaíso. Estamos ubicados a pasos de Plaza Victoria. Reúnete junto a nosotros los días martes y jueves a las 19 horas y los días domingo a las 16 horas, en un culto de alabanza y adoración a nuestro Señor. Recuerda, calle Eleuterio Ramírez 456A, en el centro de Valparaíso. Te esperamos. No faltes. Dios les bendiga.